Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Vega, vamos a dar inicio al webinar. El día de hoy tenemos un webinar pues muy especial, primero porque es nuestro último webinar de toda pues la seguidilla de webinars que hemos tenido durante el mes de mayo enfocados al tema de seguridad en la nube. Y pues como es el último webinar, tenemos un invitado especial de parte o directamente de McAfee para que nos acompañe y nos asesore en todo este tema que va enfocado a la nube. Nos acompaña el ingeniero Javier Olivo. Javier Olivo es especialista en toda la parte de cloud de McAfee directamente. Entonces Javier nos va a dar todo ese conocimiento y nos va a dar pues todos esos tips y nos va a enseñar las herramientas realmente que nos pueden ayudar a proteger nuestra información ahora en este tema que la mayoría de las empresas y la mayoría de nosotros nos encontramos en teletrabajo y pues tenemos todos los datos en la nube y la idea es protegerlos y no tenerlos ahí vulnerables, ¿verdad? Para que cualquier afectación o vulnerabilidad vamos a preocuparnos por eso, más bien nos vamos a proteger desde antes. Al final vamos a hacer una rifa para que nos acompañen hasta el final, igualmente como hemos venido haciendo la dinámica de un almuerzo express. Entonces los esperamos hasta el final del webinar y ahorita los dejo ya con Javier para que entremos directamente en materia del webinar. ¿Estás por ahí, Javier? Perfecto, sí, acá estoy. Listo. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí. Súper. Bienvenido, Perfecto. Javier. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Como comentaba Gabriela, la idea de la sesión de hoy es ver un poco cuáles son los diferentes retos de seguridad que surgen a la hora de empezar a abordar, digamos, usos intensivos de nube en las empresas y ver directamente cómo podemos llegar a mitigar cada uno de esos diferentes riesgos. ¿Listo? Entonces, voy aquí a compartir mi pantalla. Me confirma, por favor, nomás en cuanto se pueda ver. Ya la estamos viendo. Perfecto. Listo. Entonces, empezar un poco hablando sobre cómo abordábamos nosotros normalmente todo lo que era, digamos, las estrategias de seguridad a nivel de protección de infraestructura, a nivel de protección de los datos, antes de generar, digamos, como tal el uso, o antes de que la nube jugara un papel tan importante, ¿sí? Entonces teníamos toda una serie de dispositivos y de recursos, ¿sí? Que operaban a nivel local, en un perímetro bien establecido, interconectados a través de una red que era, digamos, de gestión completamente de las empresas. Simplemente mis usuarios consultaban los recursos de mis servidores a través de la red que yo ya tenía definida. ¿Listo? Entonces, cuando empezábamos a definir cuál debía ser la estrategia para asegurar estos recursos, pues ya teníamos por lo menos un área delimitada de en dónde iban a estar alojada la información, cómo se iban a dar las conexiones, cómo iban a interactuar los usuarios con la información y con los diferentes servicios que estaban alejados a nivel local. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que ahora, entonces, empezamos a tener todo un auge de uso de nube, que se puede dar en tres diferentes variantes, ¿sí? Yo puedo tener mis usuarios que empiezan a acceder a servicios de nube que están disponibles directamente en Internet, buscando, digamos, temas de productividad en su día a día. Por ejemplo, un usuario que tiene un documento PDF que necesita modificar, pues simplemente consulta Google, dice, bueno, quiero buscar un conversor de PDF a Word y ahí ya, digamos, puedo seguir con mi trabajo. O simplemente necesito enviarme algo al correo personal o descargar algo de mi cuenta personal de Dropbox, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ese fue el primer driver de uso de nube a interior de las empresas, que eran los mismos usuarios por iniciativa propia consultando servicios que estaban disponibles en Internet, que no eran necesariamente servicios de nube de la empresa. El segundo gran salto de uso de nube se da con ya todo lo que es los servicios SaaS corporativos. Entonces, el principal, digamos, driver de aquí de adopción fue todo lo que es Office 365. ¿Sí? Entonces, cuando ya empezamos a migrar el correo, los servicios de ofimática a la nube, cuando empezamos a utilizar un tipo de servicios en nube como Salesforce, Workplace,
¿sí? Entonces, es buscando realmente el negocio ser mucho más ágil en su operación, que yo no tuviera que tener un servidor local estarlo, digamos, manteniendo a nivel de correo, que pensando en disponibilidad, que pensando en toda una serie de costos que salían de mantener ese tipo de servicios locales y también buscando mucho que mis usuarios pudieran mantener productividad sin depender de una conexión directa contra la red corporativa. De ahí, digamos, la parte de agilidad de negocio. ¿Listo? Y el tercer gran driver, el tercer gran impulsor de nube, fue todo lo que fue la transformación del negocio a nivel de data center. ¿Sí? Entonces, ahí ya las organizaciones empezamos a pensar, bueno, ¿qué es más económico? Yo empezar a hacer, digamos, planes de máquinas virtuales a nivel local, empezar, digamos, a hacer un plan de infraestructura en servidores, pensando en cuánto me voy a gastar, que si de pronto me pasé, que si de pronto me faltó. O es mucho más sencillo llevar todo eso a una nube pública, donde el servicio es completamente elástico y yo puedo subir y bajar en la medida que mi demandador requiera. ¿Sí? Entonces, realmente hay una gran cantidad de beneficios de empezar a utilizar la nube. Y esto se ve reflejado en que realmente el mercado de nube pues va a continuar, va a continuar creciendo, y cada vez va a ser mayor la forma en la que, digamos, mis usuarios empiezan a interactuar con los servicios de nube, la forma en la que, digamos, empiezan a compartir información y pues también cada vez va a ser menor la huella de servicios que va a tener alojada a nivel local mi data center. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que este escenario de uso intensivo de nube, entonces nos empieza a plantear una serie de preguntas. Entonces, vamos a tener a los usuarios corporativos accediendo a través de canales de Internet toda una serie de diferentes servicios de nube. ¿Sí? Entonces tenemos acá lo que es el tráfico general de Internet, donde caen pues todos los servicios personales que les comentaba, a nivel de conversores de PDF, cuentas personales de servicios de nube, etcétera. Vamos a tener todo lo que es la nube corporativa, ¿sí? Donde aquí van a empezar a operar todos los servicios cloud que contrata como tal la empresa. Y vamos a tener proveedores de servicios de IaaS en nubes públicas, como Amazon, como Azure, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, hay preguntas que se mantienen, digamos, de la estrategia tradicional que se viene manejando. Y es, bueno, ¿cómo vamos a proteger la información directamente del endpoint a nivel local? Digamos, esa es una pregunta que se tenía antes, que se sigue manteniendo ahora. Porque igual los usuarios siguen, digamos, trabajando con la información confidencial, la información, digamos, crítica de las empresas, directamente pues, en sus máquinas. Entonces, eso es un tema que se sigue manteniendo, que sigo que, digamos, teniendo que tenerlo en cuenta. ¿Cómo me protejo de amenazas web? Esta también es una pregunta que se mantiene, digamos, cambia un poco, lo vamos a ver más adelante, la forma en la que debo abordarlo, pero la pregunta en el fondo es la misma. ¿Cómo puedo protegerme contra páginas maliciosas, ataques de día cero que vengan a través del vector de navegación? Porque sabemos que es, digamos, el principal vector de infección en las empresas contra, digamos, de este tipo de código maliciosos. ¿Listo? Entonces, hasta acá, si se dan cuenta, es muy similar a cómo se iría manejando con la seguridad tradicional. ¿Qué empieza a cambiar? Entonces, ya cuando nos vamos al servicio general digamos, de Internet, ya empiezan a surgir preguntas de, bueno, ¿cuántos servicios realmente estoy utilizando yo como empresa? ¿Sí? ¿Y cuánto riesgo está introduciendo la empresa? Entonces, el hecho de que yo le permita a mis usuarios utilizar cualquier servicio en Internet para hacer transacciones, para hacer, digamos, actividades de sus labores diarias, ¿qué riesgo le representa a la empresa? ¿Sí? ¿Qué elementos estoy yo analizando a la hora de permitir estos servicios de nube? ¿Me estoy basando únicamente en categorías? ¿Me estoy basando únicamente en si son páginas de malware o no? ¿O estoy yendo más allá y estoy realmente analizando qué pasa con la información cuando se carga el servicio? ¿Cómo acceden mis usuarios? ¿Qué aspectos legales tiene el servicio? ¿Sí? Entonces, hay toda una serie de preguntas que van más allá de digamos, los atributos, los riesgos tradicionales que solíamos monitorear a nivel de navegación. ¿Listo? Va a surgir también la pregunta de, bueno, ahora voy a tener una cantidad de información operando directamente en nube. ¿Sí? Voy a tener a mis usuarios creando documentos en Word Online, Excel Online, sincronizando todas sus carpetas con OneDrive, cargando y, digamos, enviando una cantidad de información por correo que finalmente queda almacenada en Office 365.
¿sí? O en G Suite si de pronto estoy utilizando G Suite. Entonces, ¿cómo voy a proteger la información que está directamente en el servicio de nube? ¿Sí? Porque si se dan cuenta, esa información ya no está alojada ni a nivel de endpoint ni a nivel de perímetro. Esa información está alojada en un servicio de nube pública y pues ya acá tengo que empezar a pensar diferente de cómo voy a abordar esa seguridad. Y por último es, bueno, ¿cómo voy a detectar actividades maliciosas que se generen al interior del servicio de nube? ¿Y cómo puedo identificar configuraciones que haya hecho mi equipo que me puedan estar dejando expuesto a una brecha de seguridad directamente en nube? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que se empieza a ampliar un poco el panorama de cuáles son las preocupaciones, ¿sí? Cuáles son, digamos, esas preguntas desde el punto de vista de seguridad que nos empezamos a hacer cuando se empieza a dar, digamos, el uso intensivo de servicios de nube dentro de una organización. ¿Listo? Adicionalmente, hay otro componente que también, digamos, complica un poco más o digamos que adiciona más bien otros retos desde el punto de vista de seguridad. Y es que cuando empiezo a utilizar servicios de nube, el uso de estos servicios no va a estar, digamos, dado únicamente desde máquinas de la empresa. ¿Sí? Resulta que ahora vamos a tener a los usuarios pudiendo acceder a servicios corporativos, ¿sí? Servicios que están directamente en nube, a través de dispositivos no gestionados, a través de un teléfono personal, el computador de una casa. ¿Sí? Yo puedo acceder a mi cuenta Office 365, puedo acceder a un servidor que está hosteado en Amazon Web Services. Entonces, ya también me empieza a colocar otra serie de retos, porque ¿qué sucede? Resulta que las interacciones ya no se van a dar como lo veíamos al principio entre una máquina de la empresa y un data center de la empresa a través de una red que yo controlo, ¿sí? Donde en ese escenario yo controlo los tres puntos, tanto el endpoint como la red como el servidor del data center. Acá voy a tener entonces un dispositivo que yo no controlo, ¿sí? Un dispositivo personal de algún empleado, conectándose a través de una red que no necesariamente sea la de la empresa, puede conectarse desde la red celular, puede conectarse desde el Wi-Fi de un café internet, ¿sí? Accediendo a recursos de la empresa que no están directamente en el perímetro de la empresa, ¿sí? No hacen parte de la red corporativa. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abordar la seguridad de este tipo de interacciones? ¿Sí? Si yo no controlo ni el dispositivo ni la red, ¿sí? Entonces, ¿dónde realmente es que yo puedo empezar a ver o vamos a construir una estrategia para realmente, digamos, garantizar que este tipo de transacciones y este tipo de, digamos, de interacciones están siendo monitoreadas y controladas? Porque finalmente, en el servicio de nube va a estar la información de la empresa. ¿Sí? En mi Office 365 yo voy a tener todos los correos corporativos, yo voy a tener toda la información almacenada confidencial de la empresa, probablemente en sitios de SharePoint, en carpetas de OneDrive. Entonces, realmente sí es crítico que yo pueda tener ese tipo de visibilidad. Entonces, este es, digamos, el primer gran reto que nosotros nos encontramos a la hora de empezar a pensar seguridad para el. ¿Listo? El reto es poder identificar hasta qué punto realmente me garantiza a mí la seguridad el proveedor de nube. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver si entendemos el modelo de responsabilidad compartida. ¿Sí? Cuando yo contrato un servicio de nube con cualquier proveedor, dependiendo del modelo de nube que yo contrate, ya sea SaaS, PaaS o IaaS, el proveedor de servicios solamente va a llegar hasta cierto punto. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, en ninguno de los escenarios el proveedor se va a hacer cargo de la seguridad de los datos, de la seguridad de quién accede o a quién yo le estoy dando acceso a mi servicio como tal que yo estoy contratando, ¿sí? Nunca se van a encargar de qué están haciendo los usuarios al interior del servicio cuando ya les diera acceso. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo claro para poder entender en dónde debería yo invertir desde el punto de vista de seguridad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos gaps que quedan cuando yo contrato un servicio de nube? Que es donde, digamos, se vuelve responsabilidad mía como cliente asegurar y es ahí donde realmente debería, digamos, concentrar la inversión a nivel de seguridad. ¿Listo? Entonces,
Con esos dos retos en mente, nosotros desde McAfee hemos diseñado lo que es la solución de Envision Cloud. La solución de Envision Cloud está diseñada para poder garantizar que vamos a tener casos, digamos que vamos a poder cubrir ciertos casos de uso de seguridad sobre cualquiera de estos tipos de nube que veíamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, ya sea todo lo que es la nube personal que accede a cualquier usuario, que nosotros la llamamos Shadow IT, ¿sí? Que es cualquier servicio de nube que accede al usuario en Internet que el área de seguridad o el área de TI no tiene algún control sobre él. ¿Sí? No sabemos la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Cuántos servicios de nube estoy realmente utilizando o están utilizando mis usuarios? Entonces, cae acá lo que es Shadow IT. Y lo que ya son servicios corporativos, servicios que la empresa está pagando como tal, a nivel de SaaS, ¿sí? O a nivel de IaaS y PaaS. Y aquí nos vamos a concentrar en dos principales grupos de casos de uso, ¿sí? Vamos a concentrarnos en todo lo que es la parte de visibilidad, ¿sí? A través de Envision Cloud. Entonces, garantizar la visibilidad de qué está sucediendo en los servicios de nube, qué información, qué usuarios, quién está accediendo, desde dónde está accediendo, cuándo accede, ¿sí? Tener todo el contexto, toda la visibilidad completa de qué sucede con cada uno de esos tipos de servicios de nube y toda la parte de control para poder directamente definir qué se puede hacer con la información que está ahí, ¿sí? Tomar acciones directamente sobre la actividad de los usuarios, sobre las conexiones, sobre cómo se mueve la información. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que queremos lograr directamente sobre estos tres tipos de nube. Ahora, cada tipo de nube, ¿sí? A nivel de Shadow, IaaS, PaaS y SaaS, requiere estrategias diferentes para poder cubrir sus casos de uso de seguridad. ¿Sí? Por la naturaleza, por cómo acceden, digamos, cada uno de los usuarios de tipo de servicios, se requiere, digamos, un approach, se requiere una estrategia particular para cada uno de ellos. Entonces, es muy importante tener claro en dónde debería estar la prioridad de inversión desde el punto de vista de seguridad sobre estos tres tipos de nube. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la gran mayoría de la información confidencial de la empresa se concentra en la nube corporativa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estos tres tipos de nube, Shadow, IaaS, y SaaS, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de la información crítica, de la información confidencial, se va a concentrar en los servicios de colaboración, como Office 365, como G Suite, y las aplicaciones de negocio, como Salesforce, ServiceNow, ese tipo de servicios. Entonces, la parte del SaaS corporativo compone la mayor parte de, digamos, de sitios de nube en donde se concentra la información confidencial. ¿Listo? El siguiente punto en cuanto a relevancia es toda la parte de ellas, que está cada vez creciendo más. ¿Sí? A día de hoy es aproximadamente un 25%. Esto va a seguir creciendo y nosotros le apuntamos a que pueda llegar incluso a ser un 40-50% de en donde se concentra la información confidencial. Y lo que es la parte de Shadow IT, pues solamente representa un 10%, porque pues realmente Shadow IT son servicios que están libres en Internet. Ahí realmente yo no debería tener información confidencial. Entonces, el foco de esta sesión lo vamos a hacer alrededor de todo lo que es la parte de SaaS corporativo, el caso puntual de Office 365, y unos ejemplos de cómo abordamos la seguridad en los ambientes de IaaS. ¿Listo? Entonces, empecemos con todo lo que es la parte de SaaS corporativo. ¿Cuáles son esos casos de uso de seguridad que yo debería esperar cubrir con una solución de seguridad para nube? Entonces, vamos a tener, primero, necesito tener visibilidad de qué acciones están ejecutando mis usuarios al interior del servicio de nube. Ya sea que sean usuarios normales o usuarios administradores, que yo pueda saber quién accede al servicio de nube, qué está haciendo cuando accede, de tal manera que yo pueda auditar en caso de requerirlo, que yo pueda hacer alguna investigación en caso de que se genere algún tipo de incidente, sin tener las herramientas que me permitan ejecutar ese tipo de acciones. ¿Sí? Entonces, ese es el primer caso de uso orientado a monitorear la actividad. ¿Listo? Sacaré el detalle
mira, se conectó esta persona desde esta ubicación geográfica, se conectó tal día, tal hora y ejecutó estas acciones. ¿Listo? El siguiente caso de uso es, con base en esas acciones, poder identificar cuándo esas actividades me representan comportamientos maliciosos o presencia de atacantes. ¿Sí? Porque finalmente, y también digamos uno de los retos importantes de nube pública es que se me va a incrementar considerablemente la superficie de ataque. Sí, ya un atacante no tiene que tener acceso directo a mi red local para intentar comprometer la cuenta de un usuario, para intentar, digamos, sacar la contraseña a un directivo, para intentar extraer la información que está directamente en Office 365, porque la página de acceso es pública. Entonces necesito tener también herramientas que me identifiquen cuando en esa nube que es de acceso público se me están generando actividades que sean potencialmente maliciosas, que me representen la posibilidad de que tenga cuentas comprometidas, que tenga código malicioso ejecutándose, pues no ejecutándose, pero por lo menos almacenado directamente en nube, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, este se desprende un poco del caso de uso anterior de monitoreo de actividad, porque aquí lo que hacemos es identificar cómo se comportan naturalmente los usuarios y con base en ese comportamiento natural, saber cuándo se desvían de él para identificar estos elementos de amenazas y anomalías. ¿Listo? Entonces, ¿sabes? Mira, tengo este usuario que normalmente se conecta desde esta ubicación y hoy lo voy conectándose desde una completamente diferente. O mira, es que tengo este usuario que se está conectando desde dos ubicaciones geográficas diferentes en una ventana de tiempo de 5 segundos. Entonces, es imposible que se haya podido desplazar entre esas ubicaciones. O mira, es que resulta que este administrador de Office de la noche a la mañana me creó 250 usuarios. ¿Sí? Entonces es poder identificar esos desviamientos en el comportamiento natural de los usuarios. ¿Listo? Y también poder identificar código malicioso que puede estar alojado directamente en el servicio de nube. El siguiente caso de uso es todo lo que tiene que ver con la protección de los datos. ¿Sí? La seguridad de los datos al interior directamente del servicio de nube. Entonces, ¿cómo sabemos qué información confidencial o qué información regulada está bebiendo del servicio de nube? Sí, ¿cómo podemos tener visibilidad de que, mira, es que estos usuarios tienen información de tarjetas de crédito almacenada en sus cuentas de OneDrive? ¿Cómo podemos saber que es que, mira, este grupo de usuarios está enviando correos electrónicos hacia dominios externos con información que es propiedad intelectual de la empresa? Entonces, es poder tener primero la visibilidad de en dónde está almacenada esa información, cómo se mueve, quién la accede, y después aplicar los controles alrededor de esa información. Decir, mira, esta información no puede vivir en la nube, entonces la voy a eliminar. O esta información no puede salir por correo electrónico. O esta información no puede ser, digamos, enviada a través de colaboración directa nube a nube. ¿Sí? Y este es uno de los principales vectores de fuga de información, porque en nube, si nosotros tenemos, estos servicios nos dan, digamos, la posibilidad de empezar a compartir información a través de medios y métodos que son diferentes a los que manejamos a nivel local. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en OneDrive, cuando yo le doy clic derecho, compartir un archivo, ese archivo sale directamente de Microsoft a la nube de Steam. No sale de la máquina, no sale de la red corporativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interceptar una acción, un archivo que ya está directamente en nube pública? Entonces, son temas que requieren una arquitectura especial que ya vamos a ver. El siguiente caso de uso es, bueno, ¿cómo puedo yo saber qué información están cargando y descargando mis usuarios desde máquinas que no son las de la empresa? ¿Cómo puedo saber bajo qué condiciones están conectando mis usuarios al servicio que es como tal corporativo? Entonces lo veíamos que con todo ese tema de la adopción de nube puedo tener usuarios que acceden directamente desde máquinas personales, desde computadores de la casa, este tipo de cosas. Y cualquier información que alguno de estos usuarios descargue esas máquinas, pues ya es información que yo, sobre la cual no tengo ningún tipo de control. Entonces, si ahí se llega a información confidencial, información sensible, pues esa información está perdida. Porque ya cuando está en una máquina externa, pues no tengo ninguna forma de poderla controlar. Entonces, es clave poder definir bajo qué contexto se pueden conectar los usuarios al servicio de nube y qué les voy a permitir cuando están conectados al servicio de nube. Sobre todo cuando las conexiones vienen desde máquinas que yo no controlo. Y eso entonces, estos son
como tal los principales casos de uso que deberíamos estar cubriendo. Y la idea, digamos, la estrategia está pensada, y realmente para que sea efectiva, debería estar pensada de una forma que yo los pueda aplicar independientemente del servicio de nube, independientemente de la ubicación del usuario, si está en la red corporativa, si está por fuera, independientemente del tipo de dispositivo que utilice el usuario para acceder al servicio de nube. ¿Listo? Entonces, para poder lograrlo, nosotros hemos diseñado esta arquitectura, que es una arquitectura nativa completamente en nube. Esta es una solución que nació directamente en nube, no fue una migración que hicimos de algo que tuviéramos un premise, nació directamente como un concepto de nube y realmente, digamos, toda la gestión, todo el desarrollo de las funcionalidades, todo ha girado en torno a poder garantizar, digamos, estos casos de uso de seguridad desde una estrategia que realmente, digamos, haga sentido con todos los retos que exige, digamos, el uso de nube. ¿Listo? Entonces, como les comento, la solución está hosteada en nube, la consola se accede a través de nube, y vamos a tener unos componentes que son los que nos van a ayudar como tal, aplicar estos casos de uso. ¿Listo? Entonces, el primer componente que tenemos es una máquina virtual de integración, GroundLink. ¿Sí? Esta máquina virtual lo que hace es tender un puente entre algunos elementos que yo tengo operando a nivel local, a nivel on-premise, con mi solución de seguridad de nube. ¿Sí? Entonces, repasando un poco los casos de uso que habíamos anteriormente, veíamos que podíamos identificar potenciales amenazas a nivel de comportamiento de usuarios directamente en el servicio de nube. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero esos incidentes que se generan de amenazas, se los quiero entregar a mi equipo de SOC, ¿sí? O los quiero entregar a mi solución de SIEM local? Entonces, esta máquina virtual me permite ese tipo de integraciones. Yo puedo bajar los incidentes que se generan en nube y entregarlos a una solución local de SIEM o al equipo de SOC. ¿Listo? O, por ejemplo, veíamos que podíamos aplicar políticas de fuga de información. Entonces, muy seguramente yo quiero aplicar esas políticas dependiendo del perfil del usuario. Y resulta que esos perfiles yo los tengo definidos en mi servicio de directorio activo a nivel local. Entonces, con esta máquina nos podemos integrar con ese directorio activo para aplicar las políticas con base en esa información. ¿Listo? Entonces, esta máquina juega un rol netamente de integración, es completamente fuera de banda, porque realmente, por lo que veíamos de la naturaleza de la interacción de los usuarios con la nube, no hace sentido que una estrategia de seguridad de nube esté basada en componentes locales. ¿Sí? Entonces, esto lo uso solamente para integrarme, pero aquí, desde acá no va a aplicar ningún control, desde acá no va a aplicar ningún tipo, digamos, de caso de uso de seguridad, porque realmente la idea es que yo lo pueda hacer a través de integraciones nativas de nube. Y ahí es cuando empiezan a jugar todo lo que es el siguiente elemento a nivel de proxy reverso, ¿sí? Que es un punto de control antes de ingresar como tal al servicio de nube. ¿Sí? Entonces, antes de que el usuario quiera acceder al servicio, va a pasar por el proxy reverso de Macro para poder, digamos, hacer una serie de validaciones. ¿Listo? Entonces, este es el componente que me permite a mí aplicar todos los casos de uso de control de acceso. Entonces, cuando veíamos que tenemos usuarios que se conectan de máquinas personales, que cargan y descargan información, este es el componente que me permite a mí controlar esas interacciones. Y como está alrededor del servicio de nube, entonces no me importa si la conexión viene de una máquina corporativa, si viene de una máquina personal, si viene de cualquier tipo de red, porque el servicio es alrededor de la nube corporativa. ¿Listo? Los siguientes componentes son lo que son las integraciones vía API con el servicio tradicional, ¿sí? Digamos la integración tradicional de API que me da visibilidad de todo lo que sucede al interior del servicio. Entonces, cuando veíamos que queríamos sacar el detalle de actividad de los usuarios, entonces, pues este es el servicio, este es el componente que me va a ayudar a extraer esa información. Cuando veíamos que queríamos descubrir qué información está almacenada en el servicio, este componente también me va a permitir aplicar esos controles. Y el gran diferenciador es lo que nosotros denominamos Lightning Link. Lightning Link es un conjunto de APIs, un conjunto de integraciones que son nativas de nube, que me permiten aplicar controles en tiempo real sobre las actividades de colaboración que se generan directamente en nube. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces, cuando hablamos de controles en tiempo real,
siempre nos dicen, mira, para poder controlar cualquier actividad en tiempo real, tienes que estar en la mitad, entre el usuario y el servicio. Entonces, ya sea que lo hagas con un agente, ya sea que lo hagas con un proxy, tienes que estar en la mitad de alguna forma para poder evitar que la información salga. Pero resulta que es que hacer un despliegue de agente, hacer un despliegue de forward proxy para poder garantizar servicios, casos de uso en nube, pues primero, no me está dando cobertura completa, porque en las máquinas personales yo no puedo instalar un agente, no puedo instalar un proxy. Y segundo, la implementación, ¿sí?, es mucho más disruptiva que hacerlo a través de API. Entonces, a través de este desarrollo que hicimos, que es patentado por Mato, logramos controlar estas actividades de colaboración, como el tema de OneDrive, como un correo electrónico, en tiempo real, sin necesidad de tocar nada, ni a nivel local, ni a nivel de endpoint. ¿Sí? Entonces, vamos a poder tener cobertura completa de todos los casos de uso, tanto lo que me exige tiempo real como lo que me exige, digamos, visibilidad al interior del servicio de nube, sin la necesidad de desplegar ningún componente a nivel local, ¿sí?, sin la necesidad de generar ninguna fricción, ni con el usuario final, ni con, digamos, mi ambiente o mi configuración de red, mi salida de internet, si no tengo que modificar nada de lo que ya está operando a nivel local. Porque todas las integraciones se hacen directamente de nube a nube, entre la nube de McAfee y el servicio de nube con el cual me quiero integrar. ¿Listo? Entonces, acá lo vemos, mapeando nuevamente contra los casos de uso que veíamos anteriormente, qué componente necesito. Y si se dan cuenta, la gran mayoría de los casos de uso los podemos cubrir vía API. Solamente el control de acceso es el que me requiere proxy reverso. Ninguno de estos controles requiere agente, ninguno de estos controles requiere soluciones de proxy forward. ¿Listo? Entonces, por qué es tan importante que podamos cubrir todos estos casos de uso simplemente con la API? Porque cuando vamos a ver la implementación, realmente es mucho más rápido hacer una integración vía API que una integración a través de algún tipo de proxy. La de proxy reverso es, digamos, relativamente también sencilla cuando la comparamos con un despliegue de forward proxy en el que tengo que desplegar agentes, desplegar certificados, ¿sí? Cuando en tiempos de cuarentena tengo una cantidad gigante de usuarios trabajando de manera remota, no puedo depender de que se conecte una VPN o que tenga algún tipo de conectividad con la red para poderles desplegar el agente. Entonces, realmente, ese tipo de despliegues se complican muchísimo versus un despliegue completamente transparente de API que ya me va a garantizar la gran mayoría de los casos de uso. ¿Listo? Entonces, acá es realmente donde está la apuesta fuerte de McAfee, en poder garantizar que estas integraciones se den de la manera más transparente posible, que ustedes puedan ver realmente el retorno de la inversión bastante rápido, con, digamos, un nivel de sencillez de implementación que es bastante alto. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, les quiero mostrar ahora cómo se ven estos casos de uso ya desde el punto de vista tanto del administrador como del usuario que esté haciendo uso del servicio de nube. ¿Sí? Entonces, empecemos con todo lo que es fuga de información. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos a nivel de fuga de información utilizando una técnica que es la parte de fingerprinting. ¿Sí? Vamos a utilizar fingerprints para identificar la información confidencial de la empresa. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue una base de datos enorme de 20 millones de entradas, 20 millones de celdas. Sacamos firmas de cada uno de esos campos y vamos a buscar información que esté contenida al interior de esa base de datos. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando vemos la estructura de la política, entonces vemos simplemente que nosotros le decimos, ok, tengo esta base de datos a la cual le saqué las firmas. Cuando hacemos el proceso de sacar las firmas, pues ahí me dice, mira, estas son las columnas que encontré al interior de esa base de datos y simplemente le decimos, ok. Entonces, de la base de datos de clientes que yo tengo a nivel local, a mí me interesa identificar incidentes cuando encuentres algún archivo que tenga nombre, apellido, número de cédula y tarjeta de crédito, por poner un ejemplo. Entonces yo simplemente le digo cuáles de esos campos son para mí sensibles y ya automáticamente la solución los va a buscar en cualquier interacción que se genere directamente con el servicio de nube. Y entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cuando encontramos la información, en esta primera fase de visibilidad,
la vamos automáticamente a clasificar. Entonces podemos automatizar el proceso de clasificación de la información. Colocamos etiquetas al documento para identificarla como información, por ejemplo, de PCI, información personal, ese tipo de cosas. ¿Listo? La siguiente fase, una vez ya tengo la visibilidad, es poder aplicar un control. ¿Sí? Entonces, yo le digo, cualquier información que esté etiquetada como información personal en este caso, y que se esté colaborando hacia dominios externos, ¿sí? Ya sea a través de un link, ya sea a través, digamos, de una colaboración directa en OneDrive, entonces voy a bloquear directamente la transferencia. ¿Sí? Entonces, es un bloqueo, nuevamente, que sea en tiempo real, a través de las integraciones nativas de nube, sin ningún componente a nivel local. Entonces, veamos cómo se ve desde el punto de vista del usuario final. Vamos a cargar dos tipos de documentos. Vamos a cargar dos tipos de documentos. El primero va a tener información de un cliente que estaba alojado en esa base de datos. Si lo vemos ahí, este PDF, aparece el nombre, aparece el apellido, aparece el número de seguro, digamos, de identificación en este caso. Y este documento me debería, como tal, generar un incidente digamos, de visibilidad de información sensible. ¿Listo? El otro documento que vamos a cargar va a ser un documento para evidenciar la tasa de falsos positivos cuando utilizamos este tipo de estrategias. Porque muchas veces cuando se trabajan soluciones o digamos estrategias globales de fuga de información, uno de los principales dolores de cabeza, ¿sí? Uno de los principales puntos que le quitan, que le restan valor a la solución, es el tema de los falsos positivos. ¿Sí? Porque si yo tengo una persona al frente de la solución que está viendo diariamente 200 incidentes y esos 200 incidentes solamente 20 son reales, entonces pues realmente la capacidad de reacción, la capacidad de sacar el provecho de la herramienta se va casi que al piso. Entonces, aquí vamos a cargar este documento que si se dan cuenta tiene un formato, maneja un formato muy similar a lo que yo podría encontrarme en la base de datos. Tengo nombres, apellidos, números de cédula, ¿sí? Pero ninguno de estos elementos está en la base de datos que yo quiero monitorear. ¿Listo? Entonces, como maneja un formato similar, si yo utilizara técnicas tradicionales como por ejemplo diccionarios, palabras claves, patrones, entonces este tipo de documentos me podría generar una cantidad gigante de falsos positivos. Pero cuando manejamos el approach de fingerprint, entonces ahí ya cambia y vamos a ver que la tasa de falsos positivos es prácticamente nula. ¿Listo? Entonces, cargamos los dos documentos en la carpeta de OneDrive del usuario final, vamos a la consola y aquí vamos a ver cómo únicamente el documento de PDF que tenía la información del cliente es el que me genera como tal el incidente de visibilidad. Entonces me dice, mira, encontré esta información es, digamos, considerada sensible, y ahí me resalta qué fue lo que encontró al interior del documento. ¿Listo? Esta es la primera parte, la parte de visibilidad. La siguiente parte es la parte de control. Entonces, ya cuando yo quiero colaborar como tal este archivo con un dominio externo, entonces ahí le doy a enviar y dice, algo pasó. ¿Sí? Le llega un correo al usuario que dice, la colaboración fue bloqueada porque identificamos contenido confidencial dentro de ese archivo. ¿Listo? Y nuevamente, esta es una acción que se da en tiempo real, no tiene ningún tipo de retraso. ¿Sí? Y esta es una actividad que yo solo puedo controlar vía API. ¿Sí? Porque si dan cuenta, aquí el documento ya está en el servicio de nube. El documento no está ni en la máquina local, no está, digamos, saliendo de la red corporativa, ya está en el servicio de Microsoft. Entonces, no tengo forma de interceptar ese tráfico, ni a través de un agente, ni a través de un proxy, ni forward ni reverso. Entonces, aquí dependo únicamente de la API y dependo de la velocidad con la que reaccione esa API. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que realmente es tiempo real, no hay ningún margen para que el documento pueda ser colaborado. Cuando hago el mismo ejercicio con otro documento, pues como ahí no tenía información confidencial de la empresa, ahí lo puedo colaborar sin ningún inconveniente. Esto le doy enviar y ahí envíe el link sin ningún problema. ¿Listo? Entonces,
realmente aquí estamos ganando una visibilidad de control completas sobre toda la potencial información confidencial y las interacciones de mis usuarios que estén realizando a nivel de el servicio de nube. El siguiente ejemplo que vamos a ver es más para ver, bueno, cómo puedo yo también garantizar la educación de mis usuarios finales, cómo puedo, digamos, empezar a construir conciencia dentro de lo que son las interacciones de nube de mis usuarios finales. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar también un fingerprint, pero un fingerprint ya no estructurado. Entonces, aquí ya no es una base de datos, sino que es un fingerprint sobre un documento, por ejemplo, de Word, un documento de PDF, en el cual le decimos, genera un incidente cuando encuentres cualquier documento que se parezca en cierto porcentaje a este documento original, en este caso el 70%. Y a nivel de reacción, acá lo que vamos a hacer ahora es decir, listo, yo voy a permitir que sea el mismo usuario final el que remedie el incidente. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para incidentes de severidad media, severidad baja, porque en la medida que yo hago que el usuario final interactúe con la solución, interactúe con sus propios incidentes, eso ayuda a concientizar mucho más al usuario final y me reduce la cantidad de incidentes que se generan a largo plazo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, cargamos el documento. Ese documento va a generar un incidente y le va a llegar una notificación al usuario final. Vamos a ver que la notificación en este caso es algo diferente. Cuando la vemos igual dice, mira, esta información, este documento tiene información confidencial, digamos el mismo texto, pero ahora voy a tener la posibilidad de interactuar directamente con la solución. ¿Listo? Entonces, yo ya puedo decir, bueno, entonces quiero reportarle a la solución que esto realmente no era una violación, quiero colocar una justificación, o yo mismo voy a resolver el incidente. Entonces el usuario le da ahí, ok, no lo sabía, lo voy a eliminar, se le muestra una ventana con sus propios incidentes, y ahí vemos que automáticamente el archivo es eliminado cuando el usuario lo resuelve. ¿Listo? Entonces, como les comento, se utiliza mucho para incidentes de severidad baja, severidad media, porque pues la idea es que los de severidad alta pues no dependan del usuario final, sino que nosotros automáticamente hagamos la remediación, ¿sí? Pero ayuda muchísimo a garantizar, digamos, la educación del usuario final. ¿Listo? El incidente igual queda registrado, solamente que va a quedar marcado como resuelto. Significa que la persona que está gestionando la solución no tiene que, digamos, entrar a revisar cada uno de los incidentes, sino que se puede enfocar únicamente en los incidentes que todavía no están resueltos. Y ahí también estoy mejorando mucho lo que es el costo operativo de la solución. ¿Listo? Siguiente caso de uso tiene que ver con la parte de control de acceso. ¿Sí? Entonces veíamos que es importante tener visibilidad y control del contexto en el cual nuestros usuarios acceden a las soluciones. Entonces, ahí vamos a ver las políticas. Básicamente nos dicen, listo. La primera política es, si te conectas desde una ubicación geográfica que no tengo permitida, voy a bloquear como tal la conexión. ¿Listo? La segunda política es, si te conectas desde una máquina corporativa, no tengo necesidad de proxiar la sesión. ¿Sí? Entonces, esto es para ir de la mano con lo que son las recomendaciones de los proveedores de nube, sobre todo Microsoft, a nivel de Office 365, recomienda que su tráfico no sea proxiado. Ustedes saben que, digamos, hay una serie de consecuencias de proxiar el tráfico de Office 365. Entonces, nosotros lo que queremos es que si la máquina es corporativa, ingrese directo a Microsoft sin necesidad de pasar por el proxy reverso. Porque realmente el riesgo está en las máquinas no corporativas. Si yo tengo una máquina corporativa que está descargando información de la empresa, pues igual la máquina es de la empresa. ¿Sí? No, ahí no hay como tal un vector de fuga de información. Pero si por el contrario esa información se descarga a una máquina que no es de la empresa, ahí ya como lo veíamos, eso sí me puede generar, digamos, una fuga importante de información. ¿Listo? Y la tercera política es, tal cual como mencionaba, si la máquina es no corporativa, no quiero bloquearla, ¿sí? Porque igual entendemos que, y sobre todo ahorita con los usuarios trabajando de manera remota, es útil que se puedan conectar de máquinas que no sean de la empresa, ¿sí? Para avanzar trabajo, enviar correos, ese tipo de cosas. Lo que sí voy a controlar es qué información se está descargando. Entonces, yo voy a mantener la sesión proxiada y voy a aplicarle un tag de DLP, de fuga de información, para poder garantizar de que en esas descargas no vaya ninguna información confidencial. ¿Listo?
Entonces, veámoslo desde el punto de vista del usuario final. Entonces, nos vamos a conectar en este caso desde Rumania, una ubicación que no está permitida. Y cuando el usuario accede, entonces ahí queda directamente bloqueado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una ubicación geográfica que yo no tengo permitida. El siguiente escenario es cuando el usuario se va a conectar desde una máquina no corporativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos saber que el usuario se está conectando desde una máquina no corporativa? Porque aquí vemos que la sesión está pasando por el proxy reverso de McAfee. Sí, que vemos que la URL cambia. Ya la URL no es la URL original de Microsoft, sino que está pasando por el proxy reverso de McAfee. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Pues el usuario va a acceder directamente al servicio. ¿Sí? Ahí va a ver sus documentos. Va a descargar dos documentos, uno restringido y uno personal. Vemos que el personal, digamos, no va a tener inconveniente, porque pues ahí no hay nada confidencial, no hay nada sensible. Pero cuando va a abrir el restringido, vemos que en realidad esta descarga fue bloqueada. ¿Por qué? Porque el archivo, que era restringido, era de uso interno, no podía llegar a una máquina personal. Ahora, cuando se conecta desde una máquina corporativa, ¿sí? Cuando se conecta desde la máquina de la empresa, ahí vemos que va a ingresar directo a Office 365, que ya no va a ser la URL del proxy reverso de McAfee. Y cuando se descarga el mismo archivo restringido, pues ahí no va a tener ya ningún inconveniente, porque la máquina es como tal corporativa. ¿Listo? Siguiente caso de uso que veíamos era toda la parte de monitoreo de actividad y user behavior. Entonces, ahí vamos a ver el nivel de detalle que podemos ver de las actividades de los usuarios. ¿Sí? Entonces, ahí vemos directamente todas las actividades que han ejecutado todos los usuarios directamente sobre nube corporativa, cuando las ejecutaron, qué categorías de actividades son, entonces cuando cargaron, descargaron información, ¿sí? Cuando ejecutaron actividades administrativas, ese tipo de cosas. Y sobre cualquiera de estos elementos, yo puedo empezar a hacer investigaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo veo que hay un pico inusual de actividades de acceso a la información. Entonces, simplemente selecciono esa semana y él me va a mostrar específicamente todos los usuarios que ejecutaron actividades de acceso a la información sobre mi nube corporativa. ¿Listo? Y yo de aquí me puedo enfocar en cualquiera de los demás usuarios. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver específicamente la actividad de este usuario en particular, porque veo que me generó una anomalía directamente de actividades. Entonces, la línea naranja era el umbral que nosotros habíamos calculado para ese usuario, y las líneas, las barras rojas, son directamente cuánto se pasó ese usuario directamente del umbral. ¿Listo? Podemos adicionalmente, digamos, profundizar un poco más para ver todo lo que son las amenazas ya de manera más global. Entonces nosotros podemos empezar a personalizar qué información le entregamos al motor de User Behavior para, por ejemplo, decir, mira, es que tengo usuarios que viajan, tengo estas redes de VPN que son, yo sé que son de confianza, para que no me generen falsas alarmas directamente en el modelo de User Behavior. Y ya puedo después entrar a ver las amenazas y anomalías de manera global que se han generado en mis actividades, digamos, en la interacción de mis usuarios con los servicios de nube. Y aquí hay otra parte en la que estamos optimizando el costo de operación, porque no estamos generando solamente anomalías, porque anomalías pueden haber muchas en un ambiente de producción. ¿Sí? Una anomalía es simplemente un usuario que se salió de su comportamiento normal, pero no necesariamente cualquier usuario que salga de ese comportamiento es una amenaza o es una cuenta comprometida. Entonces nosotros lo que hacemos es correlacionar, ¿sí? Cuando esas anomalías son lo suficientemente severas para ser consideradas como amenazas o
cuando el conjunto de varias anomalías me representan una amenaza o una probabilidad más alta de que una cuenta realmente haya sido comprometida. ¿Listo? Entonces, ahí podemos tener el detalle. Podemos filtrar, por ejemplo, yo quiero buscar anomalías de viaje, amenazas de viajes imposibles. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un usuario que está conectando desde ubicaciones geográficas diferentes en ventanas de tiempo muy cortas. Entonces, puedo aplicar el filtro, puedo ver todas las actividades, todos los usuarios que me han generado ese tipo de alarmas a nivel de amenaza y me puedo enfocar en cualquiera de ellos. Y cuando yo me enfoco en alguno de ellos, me va a mostrar, mira, es que este usuario se está conectando desde dos ubicaciones geográficas que están muy separadas entre ellas en una ventana de tiempo muy corta. Sí, en este caso, entre Inglaterra e Irlanda, ¿sí? En ventanas de tiempo de 1 minuto, en ventanas de tiempo de 10 minutos. Entonces, es imposible que el usuario se haya podido desplazar entre estas dos ubicaciones geográficas en una ventana de tiempo tan corta. ¿Listo? Entonces, nuevamente, estos casos de uso son, digamos, los logramos a través de integraciones que son directamente nativas de nube, toda la parte de User Behavior, toda la parte de monitoreo de actividad, toda la parte de LP. Lo único que requerimos es la integración vía API con el servicio de nube, no requerimos más nada. La parte de control de acceso es la única que requiere proxy reverso, que igual, digamos, no es tampoco tan complejo de implementar. ¿Listo? Veíamos que el otro set, digamos, o otro porcentaje digamos, de servicios de nube que me podían contener información confidencial o servicios críticos era la parte de IaaS, ¿sí? Nosotros vimos que realmente este es un mercado que está creciendo más rápido que SaaS, ¿sí? Nosotros vemos que, digamos, también con esta opción vienen unos retos también interesantes. Y precisamente, si recuerdan cuando veíamos el modelo de responsabilidad compartida, aquí en IaaS la responsabilidad del lado cliente es más grande, ¿sí? No es solamente la protección de los datos, sino solamente la protección del acceso de los usuarios. Hay otros elementos que son responsabilidad del cliente, que también toca entrar a ver entonces cómo se asegura. ¿Listo? Entonces, nosotros lo hemos abordado a través de un modelo de 3 capas, ¿sí? Seguridad de lo que es la infraestructura como tal, ¿sí? Entonces, la infraestructura del servicio de nube, ¿sí? Seguridad directamente sobre el servicio, sobre el acceso a la consola, sobre la configuración, por ejemplo, de la consola de Amazon, la consola de Azure, ¿sí? Es directamente la parte nube, ¿sí? La parte servicio de IaaS y PaaS, ¿listo? Tenemos todo lo que es la seguridad sobre las cargas de trabajo, que este ya es un poco más seguridad tradicional. Dice que esto ya es un poco más seguridad a nivel de cómo la veníamos manejando a nivel local de malware de día cero, control de aplicaciones, ¿sí? Ese tipo de cosas que digamos, tenemos implementados en servidores y en el data center a nivel on-premise, pero que igual deberíamos tener implementados en los servidores cuando estos servidores digamos, son dados de alta en servicios de nube pública. Y por último, todo lo que es la seguridad de los datos en esos elementos de IaaS y PaaS sobre los cuales yo no puedo instalar agentes. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo un bucket de S3 en Amazon, yo en ese bucket de S3 yo no puedo instalar un agente, no puedo, digamos, modificar o colocarle un elemento de red a ese bucket de S3. Entonces necesito otro tipo de estrategias para poder identificar información sensible en ese tipo de recursos y poder tomar algún tipo de acción. ¿Listo? Entonces, lo que es la capa 1 y la capa 3 la podemos abordar de manera nativa, de la misma forma en la que abordamos SaaS, a través de conexiones vía API. Entonces, simplemente nos conectamos vía API con el servicio y vamos a poder tener la misma parte que veíamos para SaaS de usuarios maliciosos y cuentas comprometidas, funciona de la misma forma para IaaS. ¿Listo? Podemos aplicar también las mismas políticas de DLP que veíamos anteriormente, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? Cuando les comentaba que en la parte de IaaS y PaaS cambia un poco digamos, el esquema de responsabilidad, el principal punto de fallas de seguridad y de brechas de seguridad que se generan en IaaS son las configuraciones vulnerables. ¿Sí? Configuraciones que se hacen directamente sobre los recursos de IaaS que las dejan expuestas a potenciales fugas de información, a potenciales ataques, a potenciales, digamos, compromisos de seguridad. Entonces, ese es el principal caso de uso que vamos a estar cubriendo sobre los servicios de IaaS PaaS y que es completamente diferente a cómo se aborda en la parte de SaaS. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo de
qué tipo de fallas de configuración puedo tener en un ambiente de IaaS, ¿sí? Yo puedo tener, y vamos a crear aquí 3 políticas básicas. Digamos que a nivel de políticas acá puedo tener cientos, pero nos vamos a enfocar, digamos, en 3 que se me hace que recalcan un poco cómo pueden llegar a afectar estas fallas de configuración. Sí, entonces, vamos a trabajar con servicios de Bucket S3, el servicio de storage de Amazon Web Services, y vamos a evaluar 3 casos puntuales. Vamos a ver si un bucket está cifrado o no, ¿sí? En cuyo caso, pues yo tengo que aplicar el cifrado, digamos, ahí a nivel de política, de regulación, ¿sí? Entonces yo necesito garantizar que la información en reposo esté cifrada. Entonces, cualquier bucket S3 que esté sin cifrar, yo quiero automáticamente aplicarle un cifrado. ¿Listo? La siguiente es un poquito más severa, porque yo quiero identificar cualquier bucket que sea legible de manera pública, ¿sí? Entonces, cualquier bucket que yo tenga operando en mi ambiente de IaaS que esté legible de manera pública, yo lo quiero volver privado. Entonces, quiero revocar ese acceso público. Que no cualquier persona en Internet que tenga el link del bucket pueda ver qué información está ahí guardada, porque eso pues, me puede representar una brecha, digamos, y una fuga de información gigante. ¿Cuáles específicamente no quiero revocar? Aquellos buckets que estén diseñados para ser de acceso público. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un bucket de GTD que alimenta una página web. Pues listo, esa información pues sí es de dominio público. Entonces, esos los voy a excluir de mi regla, que es lo que aparece acá señalado. Todo lo demás, voy a revocar cualquier acceso público que encuentre en servicios de bucket S3. Y por último, vamos a crear una política que escanee todos los buckets que están con acceso público, ¿sí? Incluso si son servicios digamos, si son buckets que están, digamos, de cara a público, porque pues yo no debería tener información confidencial, información regulada en este tipo de servicios, ¿sí? Entonces aquí vamos a lanzar el escaneo de PCI para garantizar que esos buckets no tienen ninguna información que me pueda, digamos, generar una falla de cumplimiento a nivel de regulación. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo se crean los diferentes recursos. Entonces, aquí también para mostrar un poco la facilidad que se tiene para crear diferentes, digamos, recursos en servicios de IaaS que puedan generar potenciales fallas digamos, potenciales brechas de seguridad. Entonces, el primero fue un bucket que no estaba cifrado. El segundo es este bucket que lo estamos volviendo público. ¿Listo? Y el tercero va a ser también un bucket con acceso público, pero que va a tener información confidencial ahí guardada. ¿Listo? Entonces ahí seleccionamos los archivos y los estamos volviendo de acceso público. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando se terminan de crear los recursos, volvemos a la consola y vemos que están marcados como resueltos los incidentes. Entonces, efectivamente, vimos el bucket que estaba sin cifrar, vimos el bucket que estaba con acceso público y automáticamente tomamos una acción para resolverlo. Y después también podemos ver los incidentes que se generaron de información personal, perdón, de información regulada, que está cargada en este tipo de recursos. Entonces vemos que en este bucket que está de acceso público hay información de PCI y cuando la seleccionamos, pues ahí vamos a poder ver directamente todos los incidentes que se generaron por esa falla de configuración. ¿Listo? Entonces, esa es directamente digamos, la parte de las capas 1 y 3 que abordamos a través de API. La capa 2, digamos, como igual no la podemos descuidar, entonces está alrededor de garantizar, ¿sí? Todo lo que es protección anti-malware, protección, visibilidad a nivel de tráfico, visibilidad del inventario de las máquinas,
tal cual como lo tenemos y lo gestionamos de la consola de EPO local, pero exportado hacia nube. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener todo el listado de cuentas de servicios de IaaS que están integrados, la cantidad de máquinas virtuales que viven directamente dentro de ese servicio. Sí, va a poder saber qué soluciones de seguridad están implementadas en esas máquinas, puedo desplegar de manera centralizada todo lo que es el agente de antivirus, puedo tener visibilidad de las conexiones a nivel de red, ¿sí? Saber cuándo se conectan, por ejemplo, a direcciones IPs que están mal reputadas, ese tipo de cosas, ¿sí? Y vamos a poder ver y vamos a poder tomar acciones a nivel de instalar un agente, vamos a poder colocar la carga en cuarentena, vamos a poder, digamos, apagar la máquina, tomar acciones directamente sobre los diferentes servidores. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos garantizando toda la protección a nivel de los principales, digamos, repositorios de nube que puedan estar exponiendo información confidencial, que puedan estar manejando operaciones críticas, que puedan estar, digamos, manejando información regulada, digamos, nos pongan algún tipo de multas, ¿sí? De manera centralizada, todo desde una consola que está hosteada completamente en nube y sin la necesidad de hacer, digamos, despliegues complejos, hacer, digamos, cambios abrasivos a nivel de la red, interferir con el usuario final, todo de manera completamente transparente, fuera de banda, de una forma, digamos, completamente nativa de nube. ¿Listo? Entonces, quedamos abiertos. Si quisieran ver algo en mayor profundidad, digamos, nos pueden contactar. Estamos ahí disponibles para hacer, digamos, demostraciones más profundas. Si quieren también probar la solución, también lo podemos hacer en el ambiente. Como les comento, como es todo vía API, realmente las pruebas son bastante sencillas de llevarlas a producción y más ahorita en estos tiempos de cuarentena, pues ayuda muchísimo a poder garantizar y tener visibilidad de qué está sucediendo realmente en estos ambientes de nube. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Tenemos una consultita en el chat de don Walter que dice: ¿es necesario instalar el ENS en cada servidor virtual o se instalaría en el MOVE? Listo. Ahí para lo que es la parte de la segunda capa de protección de servidores, ahí ya es lo que estamos colocando acá es una forma de gestión centralizada de esa seguridad de endpoint. ¿Sí? Entonces, efectivamente, pues si digamos depende mucho de cómo está manejando. Si es un ambiente virtualizado local, pues se hace a través de Move. Si estamos trabajando ya con nube pública, pues se despliega a través, digamos, del script de despliegue de la gente. Pero allá es, o sea, ustedes son los que van a definir cuál es el que más se ajusta. Puede ser Endpoint, puede ser Move, puede ser Host IPS, Application Control. Digamos que aquí lo que estamos colocando en esa parte, digamos, de la capa 2 es la facilidad de gestión de la seguridad de las cargas de trabajo. ¿Sí? Entonces ya después lo que definan ustedes que debe llegar cada servidor, pues ese ya es política de cada uno. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien más tiene alguna duda para aprovechar. Javier, mil gracias, de verdad. Como indica Javier, podemos más adelante hacer algo un poquito más extenso y detallado. Ahorita, como han venido varios webinars seguidos, por eso lo estábamos haciendo de 1 hora. Sin embargo, más adelante podemos ponernos de acuerdo y enviarles una invitación ya para ver un poquito más a fondo, como indica Javier, el tema de las herramientas de seguridad. Vamos a proceder con la rifa, con la actividad. Roberto Lerguespada, ¿está por ahí, don Roberto? Listo, súper, ahí está. Don Roberto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Javier. Como les indiqué, bueno, este es nuestro último webinar de seguridad que teníamos enfocado para la nube. Todos estos webinars o todas estas sesiones están en el canal de YouTube, los pueden accesar ahí. Ahorita les dejamos el link y toda la información para que puedan igualmente seguirnos ahí, revisar los videos, compartirlos y demás. Para nosotros de verdad es un placer
contar con ustedes en todo este tipo de actividades y realmente el propósito era justo ese, ¿verdad? Proveerlos de esa información donde es de mayor seguridad para ustedes el tema o es de mucho valor para ustedes el tema de seguridad. Como indica Javier, como lo hemos indicado anteriormente nosotros en nuestros webinars, cualquier consulta o cualquier duda que ustedes necesiten nos pueden contactar sin ningún problema. Esa es la idea y pues seguir adelante apoyándolos. Y cualquier duda o cualquier consulta, de verdad nos ponemos a disposición. Como les indico, la idea de nosotros es apoyarles en todo este proceso y eso es lo que queremos hacer. Así que apóyense mucho en nosotros, en mis compañeros de Service Desk. Acá por el chat si tienen alguna pregunta de todos los compañeros que han estado en el transcurso de los webinars de seguridad. Y pues ahorita la ventaja que tenemos directamente de McAfee, ¿verdad? Que es Javier. Entonces, pues estamos para eso, para ayudarles y para apoyarles. Los esperamos en próximos webinars. Estamos planeando ya un tema más que todo panelistas que les había comentado más o menos al inicio de mayo. Esto va a estar como en junio, julio, por ahí. Igualmente les mandamos la invitación, que nos sigan en redes sociales, ahí estamos publicando todo este tipo de actividades también, para que nos puedan acompañar más adelante, que realmente van a ser de valor y la idea es que sean así igualmente cortitos para que todos podamos entrar y seguir. Hay un punto muy importante también con estos webinars y vamos a dar un certificado de participación a las personas que estuvieran entre 6 a 8 webinars, que en total eran 10. Entonces, por aparte, les vamos a estar enviando toda esa información y les vamos a enviar digitalmente este certificado de participación a sus correos para que lo tengan a las personas que estuvieron entre esas sesiones entre 6 a 8 webinars. Muchísimas gracias de verdad y que pasen una muy bonita día y una muy bonita tarde también. Hasta luego.